Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de las prácticas culturales en torno a la sexualidad del adolescente. El equipo está conformado por Cristina Paul y su servidora Najavi Kawich. Ahora bien, vamos a dar pie a nuestro tema empezando con ¿qué es la sexualidad de la adolescencia? Es aquella en la que el adolescente se desarrolla física y mentalmente y empieza a obtener caracteres secundarios, que en las niñas se le empieza a ver el acné, el crecimiento de caderas, el desarrollo de los senos y de los pezones. En los varones la voz ya se le hace más gruesa, le empieza a crecer pelo en las axilas, generalmente en todo su cuerpo. Es cuando ya le empieza a crecer barba y se desarrolla el pensamiento maduro, pero también ya se empieza a ver el despertar de un comportamiento sexual. La importancia de recibir una buena educación sexual. La educación sexual es necesaria para la prevención de algún abuso, pues desde muy pequeños debemos aprender a valorar nuestros cuerpos. Con ayuda de nuestros padres, podríamos prevenir de embarazos no deseados si tuviéramos herramientas, información y vínculo con los padres. Podríamos asumir responsabilidades y consecuencias de nuestros actos. Si tuviéramos una buena educación y confianza en casa, podríamos prevenir de alguna transmisión sexual. Pues es fundamental que nos hablen de este tema. Etapas del desarrollo de la sexualidad. Adolescencia temprana, de 11 a 13 años. En esta etapa se ven los cambios físicos muy rápidamente. Fase de la autoexploración. El adolescente se empieza a conocer su cuerpo, se empieza a masturbar. El contacto con el otro sexo, pues aquí ya empiezan a tener una interacción y se empieza a buscar un noviazgo. Adolescencia media, de 14 a 17 años. Ya está casi desarrollados sus órganos sexuales, ya está listo para la reproducción, pues debemos de tener en cuenta de que tenemos que cuidarnos. El deseo sexual incrementa, pues ya empiezas a tener sexo con diferentes personas o buscarlo. El adolescente contrapone los valores de casa y la educación sexual con sus amigos, pues hablan del tema y se dan consejos entre ellos. Etapa tardía, de 17 a 21 años. El adolescente se ha desarrollado por completo, física y psíquicamente, pues ya piensa mejor en sus actos y qué está bien y qué está mal y qué hay consecuencias. Empiezan a tener relaciones sexuales maduras y seguras. El deseo ya no solo responde a un estímulo o una pulsión sexual, sino que el adolescente ya adulto comienza a buscar otros valores en su relación, que es la confianza y el amor. La influencia de la cultura sobre la identidad sexual. La cultura tiene un papel como influyente para el individuo, pues siempre se le dice cómo se debe de comportar. Las expectativas sociales sobre el comportamiento admitido y deseable del otro sexo. Un ejemplo claro es cuando una mujer es la que trabaja y el hombre es el que se queda en casa cuidando a los niños. La sociedad siempre va a hablar más de lo normal y te va a juzgar, porque ante sus ojos es muy extraño que se vean esos casos. Se tiene una ideología única o impuesta, guías del comportamiento correcto, que determinan el modo de proceder y de pensar. Sí se tiene una ideología y es donde debemos cambiar, porque el hecho de que tú seas diferente no es un comportamiento incorrecto. Es más, se debe aceptar y apoyar. Como gran influyente lo son las creencias religiosas o de la cultura patriarcal. Perpetúen desde un comienzo las relaciones de desigualdad, siendo el individuo juzgado desde el sexo biológico constituido al nacer. Pues a sus ojos está mal visto que a alguien le guste la persona de su mismo sexo. Por eso mismo les da miedo salir del closet y ser juzgado por toda la cultura. ¿Qué tipos de sexo son comunes en adolescentes? Sexo con amor.
Son cuando tú estás muy enamorado y haces el amor. Infidelidad sexual. Esto ocurre fuera de una relación. Y sí se llega a sentir un apego emocional. Sexo sin compromiso. No hay que estar enamorado. De hecho, ni siquiera se busca una relación seria. Cibersexo. En esta es con la pura tecnología, lo virtual. Se envían fotos, videos, con el fin de estimular sus deseos y fantasías sexuales. Orgía. En esta se puede involucrar más de terceras personas. Sexo anal. Se introduce el miembro sexual masculino por el ano de la pareja. Sexualidad y redes online. Cada vez los niños y adolescentes adquieren más rápido habilidades a manejo de la tecnología. Esto hace que sea hábito de sus vidas, incluido el sexual. Los adolescentes usan Internet para enviar y recibir mensajes sexuales. Internet facilita mucho la comunicación entre adolescentes y desconocidos. Y consigo trae consecuencias de víctimas de acoso sexual, explotación sexual y comercial en línea. ¿Qué se envían? Se envían contenidos de fotos desnudos o de una persona practicando, videos donde aparece gente desnuda, actos sexuales o simulaciones de actos sexuales. Mensajes de texto que proponen mantener relaciones sexuales o hacen referencia de actos sexuales, el famoso mándame tu pack. Para algunos adolescentes es una práctica de una conducta muy normal, una forma de ligar, de aparecer, ser muy popular, porque hoy en día hay muchos adolescentes que se creen por tener muchas fotos de chicas desnudas en su celular. Perspectivas de la sexualidad. ¿Nunca se han preguntado cómo en otro país se habla de la sexualidad? Bueno, pues yo hice un cuadro que es una comparación entre México y Europa. México. El 80% de los padres mexicanos evitan hablar con sus hijos sobre sexo debido a los tabús religiosos y a la formación de su entorno familiar. Se destaca que un 20% de los padres mexicanos lo hacen bastante bien. Entre el 20 y el 30% dialogan con problemas, pues la información no está concreta. Obstáculos para hablar de este tema es la religión, pues a los padres se le inculca que no se debe de perder la virginidad sino hasta que te cases. Aquí en México se utilizan muchas palabras para distorsionar la realidad, como cuando tu hijo te pregunta, mamá, ¿y cómo nací? Y tú le dices, pues te trajo la cigüeña. Actualmente, muchos adolescentes comienzan su vida sexual cada vez más temprano, a partir de los 14 años. A cambio, en Europa, son más abiertos de la mente respecto al sexo. Al hijo se le dice tal cual cómo es la reproducción de dos personas. De hecho, hay muchas personas adultas y adolescentes que piensan que deben de haber en los centros comerciales más sex shops. Además, la desnudez es aceptable y normal desde las playas hasta la televisión. Muchos adolescentes se esperan hasta su graduación para perder su virginidad. Son menos propensos a practicar o pedir sexo oral, pues ellos piensan que es más fácil tener sexo y cuando ya estén más formal en una relación, a su pareja ya se le pide sexo oral. Ellos pierden su virginidad antes de los 15 años. Conducta sexual. La conducta sexual son todas aquellas manifestaciones de la sexualidad que están relacionadas con la genitalidad y relación sexual. En los jóvenes se puede representar con la masturbación, o si no bien, cuando se frotan junto a objetos por el simple hecho de que les provoca placer, aunque hay que tomar en cuenta que en los menores se pueden ser indicadores de abuso sexual. Conductas sexualizadas.
Las conductas sexualizadas más habituales no siempre son relacionadas con el abuso sexual. El masturbarse en público en los jóvenes puede ser causada por morbo del qué pasará o el qué dirán los demás. Utilizar palabras obscenas. Los jóvenes de la actualidad usan las palabras obscenas para referirse a partes íntimas del cuerpo. Relaciones interpersonales y sexuales. Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que como tales se encuentran reguladas por leyes e instituciones de la interacción social. En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de la persona para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales no permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestros desarrollos en una sociedad, y la mayoría de estas metas implican a la hora de establecer lazos con otra persona. ¿Es diferente? Interpersonal. La interpersonal se conforma de la reciprocidad sociales y la emisión de señales. La emisión de señales son los gestos que realizamos al momento de hacer la comunicación. Sexualidad. En la sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el sexo. Los psicológicos es como el sentirse y pensarse como hombre o mujer, y los sociales que hacen referencia al comportamiento que establece la sociedad para cada sexo. Diversidad sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? Es un término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género. Actualmente existen 8 identidades de género. Diversidad sexual. El ser humano es un ser sexual, o sea, que nacemos con órganos sexuales. Sexo biológico. Hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre el hombre y las mujeres. Identidad sexual es la respuesta al cómo te sientes, hombre o mujer, o sea que es algo subjetivo. Orientación del deseo. Está relacionado con tu preferencia sexual. Expresión de género. La sociedad marca que te comportes de una manera, o sea, hombre o mujer, en la forma de gesticular, vestir o tus aficiones. Historia de la sexualidad en México. Los mayas eran relativamente tolerantes con la homosexualidad. Se sabe de fiestas sexuales entre los mayas que incluían el sexo homosexual, lo que impide que la sodomía estuviese condenada a muerte en horno ardiente. La sociedad maya consideraba la homosexualidad preferible al sexo prematrimonial heterosexual, por lo que los nobles conseguían esclavos sexuales para sus hijos. Los mexicas o aztecas eran intolerantes con la homosexualidad. Esta actividad se castigaba con la pena de muerte. A pesar de ellos, algunos de sus rituales públicos tenían tintes homoeróticos. Así, por ejemplo, adoraban a la diosa Xochiquetzal, que debajo de su aspecto masculino, con el nombre Xochipilli, protegía la prostitución masculina y la homosexualidad. En 1821, cuando México se independizó de España, se comenzaron a ver prácticas culturales como la amistad y la homosocialidad. El baile de los 41. El escándalo más sonado de los siglos XIX y XX fue llamado el baile de los 41 o el baile de los 41 maricones. El hecho se refiere a una redada realizada el 18 de noviembre de 1901 durante el mandato de Porfirio Díaz. La redada, realizada en la calle de La Paz, era contra un baile de hombres que se estaba realizando con una vivienda particular, de los cuales 22 estaban vestidos de hombre y 19 de mujeres. El bar Santa María. El 4 de diciembre de 1901 también hubo una redada en un local de lesbianas en Santa María, pero el asunto tuvo menos eco en la sociedad.